Metaldeck de Acesco, el entrepiso que se adapta a todo tipo de estructura, presenta En la Hora de la Verdad, a través de Radio Red, hoy en la historia. En un día como hoy, 28 de noviembre, se dio a conocer una de las obras políticas y filosóficas cumbres del siglo XX, La rebelión de las masas de José Ortega y Gasset. Yo tengo mis dudas, mis dolorosas dudas, respecto a que en las actuales facultades de ciencia política resulte obligatorio leer La rebelión de las masas de Ortega y Gasset. Para estar de acuerdo o en desacuerdo, lo que ustedes digan, pero que es el documento más importante de ese momento del siglo XX, que decía, prevenía la Segunda Guerra Mundial, que se anticipaba a lo que iba a pasar en España muy pocos años después, y que es un punto de vista irrefragable sobre un hecho, que el hombre egregio, el hombre superior, el hombre de pensamiento, el hombre que es líder por la fuerza del espíritu, estaba siendo suplantado por el hombre masa, un irresponsable que piensa como los demás piensan, que gritan en lo que llamaba Gregorio Marañón, otro de los grandes de España de aquella época, lo que llamaba el valor del gesto, es el gesto. Entonces, Hitler no era Hitler, ni Hitler era el pensamiento hegeliano que convirtió a Europa en un lodazal, pero de sangre, sino el gesto. Entonces levantaban el brazo derecho y lo levantaban hacia los cielos haciendo un gesto, y por ese gesto se mataron 50 millones de personas. O se ponían una camisa, las camisas pardas de Mussolini, y entonces era el gesto, y el hombre masa va detrás de eso, y se arremolina y grita y exige, porque como dice Ortega, está entrenado para hacer exigencias, y que se olvida todo lo que tiene que ver con sus deberes. Vea lo que dice don José Ortega y Gasset en algunos apartes de La rebelión de las masas y de la introducción que él presentó para franceses. Está hablando de la afirmación de la existencia de una posible Europa unida. ¿Cuántos años antes de los acuerdos de Roma que dieron lugar a la Unión Europea? Entonces, y miren lo que dice. La ocasión que lleve súbitamente a término el proceso puede ser cualquiera. Por ejemplo, la coleta de un chino que asome por los Urales, o bien una sacudida del gran magma islámico. Esto lo dice Ortega en 1930. ¿Qué dice del hombre masa? Oigan esto, para los que vienen marchando por ahí. Tiene solo apetitos, cree que tiene solo derechos y no cree que tiene obligaciones. Es el hombre sin la nobleza que obliga. ¿Cómo le parece? Tiene apetitos y no siente que tiene obligaciones. Ese es el hombre masa. Cuando habla de estas discusiones y que con la idea que nos manda Cine Colombia de que todos tenemos que estar de acuerdo con las FARC para poder estar en paz, dice, porque las gentes no suelen ponerse de acuerdo si no es con cosas un poco bellacas o un poco tontas. Había llegado en ellos a convertirse en un instinto la impresión radical de que existir es resistir, hincar los talones en tierra para oponerse a la corriente. En una época como la nuestra de puras corrientes y abandonos, es bueno tomar contacto con hombres que no se dejen llevar. La historia es la realidad del hombre, no tiene otra. En ella se ha llegado a ser tal y como es. Negar el pasado es absurdo e ilusorio, porque el pasado es lo natural del hombre que vuelve al galope. Para que el humano se enriquezca, se consolide y se perfeccione, es necesario, según Humboldt, que exista variedad de situaciones. Ya en tiempo de los antoninos se advierte claramente un extraño fenómeno menos subrayado y analizado de lo que debiera. Los hombres se han vuelto estúpidos. José Ortega
y Gasset. Y oigan este parrafito solo para incitarlos a que busquen en su librería La rebelión de las masas de don José Ortega y Gasset. Y para los que dicen saber de política, aprendan política en un hombre que dice que no escribía de política. Ni este volumen ni yo somos políticos. El asunto de que aquí se hable es previo a la política y pertenece a su subsuelo. Mi trabajo es oscura labor subterránea de minero. La misión del llamado intelectual es en cierto modo opuesta a la del político. La obra intelectual aspira con frecuencia en vano a aclarar un poco las cosas, mientras que la del político suele por el contrario consistir en confundirlas más de lo que estaban. Ser de la izquierda es, como ser de la derecha, una de las infinitas maneras que el hombre puede elegir para ser imbécil. Ambas, en efecto, son formas de la hemiplegia moral. Además, la persistencia de esos calificativos contribuye no poco a falsificar más aún la realidad del presente, ya falsa de por sí, porque se ha rizado el rizo de las experiencias políticas a que responden, como lo demuestra el hecho de que hoy las derechas prometen revoluciones y las izquierdas proponen tiranías. Porque recuerden ustedes que las izquierdas debían proponer las revoluciones y las derechas debían proponer el ejercicio legítimo del poder. La masa en rebeldía ha perdido toda capacidad de religión y de conocimiento. No puede tener dentro más que política, una política exorbitada, frenética, fuera de sí, puesto que pretende suplantar al conocimiento, a la religión, a la sagesse, es decir, sabiduría. En fin, a las únicas cosas que por su sustancia son aptas para ocupar el centro de la mente humana. La política vacía al hombre de soledad e intimidad, y por eso es la predicación del politicismo integral, predicación del politicismo integral una de las técnicas que se usan para socializarlo. José Ortega y Gasset, La rebelión de las masas. Por Dios, jóvenes que nos escuchan, por Dios, gente que pretende ser culta, por Dios a todos ustedes, rescaten ese libro, sáquenlo de su biblioteca si estaba perdido, búsquenlo en alguna librería, pídanselo a algún amigo. La rebelión de las masas, que se anticipó a la Guerra Civil Española, a la Guerra Mundial, a la invasión del magma islámico, como lo llama José Ortega y Gasset, o al triunfo de los chinos que iban a asomar por los Urales. Año de 1930, la rebelión de las masas se dio a conocer un día como hoy, 28 de noviembre, porque salido de la pluma de ese inmenso pensador que fue don José Ortega y Gasset.